existe un trabajo, una labor que muchas veces no está reconocida como debería de ser. Estas personas trabajan en la intimidad de nuestro hogar, nos ayudan a que la casa funcione, a cuidar a nuestros niños y muchas veces no les damos tampoco los derechos que ellos merecen. Para eso ha venido el abogado Marco Chávez para hablarnos sobre los derechos laborales de los empleados domésticos. Bienvenido, Marco. Gracias Leslie. Buenos días. Y hablar de este tema tan importante y tan trascendental. Importante, nuevo. Sí, nuevo, ¿verdad? Que es un trabajo que tiene siglos, pero Exacto. se reconoce formalmente a partir de unos años. ¿Y cuáles son los principales derechos de un empleado doméstico? Primero, ser reconocidos con el nombre genérico que se le tiene que dar hoy, que es empleados del hogar con remuneración. Porque hay empleados del hogar, como son las amas de casa, que no están remuneradas, que es una actividad. Las amas de casa también se les Las amas de considerar. casa no, porque no tienen una remuneración. Aquí se les reconoce a aquellos que hacen labor de aseo, de cuidado o atenciones en un domicilio en lo O particular. sea, de cocina. De cocina, de aseo, de cuidado, de Mantenimiento, mantenimiento, de cuidado de personas. Las nanas también entrarían Las nanas aquí. también entran, claro. Las cuidadoras de... Jardineros. Ya no. Los jardineros es una actividad diferente porque tiene una naturaleza distinta, pero se reconoce tres tipos de ¿Conductores? trabajadores. ¿Choferes? No, Conductores ellos de son televisión. No, conductores de auto, los de televisión también porque estamos ahí en su casa, nos deja entrar. Muchas Pero gracias. todos los que laboran dentro de todos la los casa. que laboran dentro de una casa, y se refiere a una casa habitación, no tiene que ver con restaurantes, hospitales, hoteles, esa es una categoría diferente. Y siempre han estado muy marginados. Siempre y han estado muy realmente, marginados. Además, siempre se les ha mencionado de una manera muy despectiva. Sí, sí, sí. Cuando están haciendo un trabajo y están atendiendo. Muy digno. Y entonces, ¿hasta cuándo se les reconoce esta labor? Se les reconoce a partir de reformas que hubo a la Ley Federal del Trabajo. De hecho, del artículo 331 al 343, se les reconocen derechos especiales en tres categorías. Uno, aquellas personas que conocemos como de planta. Son aquellos que están permanentemente habitando, cohabitando un lugar con otras personas. Dos, aquellas personas que se les conoce como de entrada por salida. Y tres, aquellas personas que son de entrada por salida en diferentes domicilios. ¿Son diferentes los derechos dependiendo de uno de las tres categorías? No, entran los tres grupos en una sola categoría, se llaman empleados del hogar con actividad remunerada. Oye, Marco, pero ahora que lo mencionas, justamente el problema con la gente que trabaja en planta es que creemos que la persona está trabajando desde que abre los ojos hasta que se va a dormir, o incluso a veces hay personas que los despiertan en la noche para X, Y o Z. ¿Qué nos tendrías que decir a ese respecto? No se pueden exceder las jornadas máximas de la Ley Federal del Trabajo, que son 8 horas. Sin embargo, se pudiera extender ese espacio si se pagan horas extras, como número uno. Y comparándolo con un empleado de una empresa o una fábrica, con los derechos que este tipo de empleos tienen, ¿qué derechos tienen en ese sentido los Debe de empleados tener domésticos? derechos de seguridad social. La persona que es el empleador tiene la obligación de inscribirlo en el Seguro Social. Como número 2, no puede exceder la jornada máxima de 8 horas diarias. Como número 3, y muy importante, tiene derecho a las vacaciones, a la prima vacacional e inclusive al pago de un aguinaldo. ¿Cuánto tiempo es de vacaciones que se debe dar como mínimo, no? En términos de la Ley General del Trabajo son 12 días por cada año laborable y luego aumenta 2 años consecutivamente hasta el 5.º año. Y luego a partir del 6.º año ya empieza otro ¿Y cómputo. cómo exijo mis derechos? O sea, ya me contrataron en la casa y entonces, ¿cómo exijo que me den todas estas? Algo muy importante, personas menores de 15 años no pueden ser empleadas de ninguna manera y es muy importante que la gente lo sepa. Pase, porque está, por ejemplo, la señora que trabaja en la casa y ya la niñita chiquita que tiene por hija ya la meten a trabajar y Sí, no le dan ningún derecho. No. Entonces, Y no además, se puede. la Ley Federal del Trabajo establece que tienen que gozar del mismo alimento, no de las sobras ni de lo que quedó del día anterior, mismo alimento del cual comen las personas habitantes de la casa. Entonces, ¿cómo exijo todos estos derechos? A través de la Ley Federal del Trabajo está la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y es un tema de verdad muy relevante hoy que es de naturaleza social. El contrato, por ejemplo, yo, digamos, no siempre se hace por una agencia, a veces se contratan agencias, pero a veces también, pues alguien te la refirió, trabajó con otra persona, oye, ella es muy buena. ¿Cómo yo, como empleada doméstica, puedo encontrar un modelo de contrato que respalde mis derechos? De hecho, en las mismas procuradurías existen formatos únicos que se le dan a la gente, porque se entiende que es a veces de un atraso cultural o a veces no tienen los medios. De repente no han accedido y entonces a niveles educativos. tienen ese esquema
a fin de que se lleven a cabo los contratos y se han registrado los contratos. Oye, pero no creo que se esté llevando a cabo esto. Pues la verdad tal, no se ¿eh? lleva a cabo como tal y hay mucha gente que Porque no sigue lo sabe. siendo abusiva de los empleados del hogar. O bueno, tal vez no caen en un abuso. Pon tú, los Algunos. tratan bien, Sí. porque yo he visto en muchas casas que sí los tratan muy bien. Es más, hasta la señora dice, ay, que no se me vaya la doñita, porque entonces ¿qué Que hago? se me vaya Les el pagan- marido, les pagan pero también, que no se me vaya. Les pagan bien, exacto, así dice, les pagan bien y todo, pero no les dan todo lo que tú dices de prima vacacional, aguinaldo y esas cosas. Sí, que son básicas. Además, por eso la ley los reconoció e hizo un capítulo especial para estas personas con la finalidad de que sepan cuáles son los derechos que tienen. El hecho que no se lleve a cabo no significa que no se tenga que llevar a cabo. Y la cantidad de paga, porque también mucha gente muy es importante. abusiva y nada más Jackie, agarra, qué yo bueno te que doy dices eso. tanto y si quieres. Existe Y le hacen un trabajar salario bien mínimo homologado en toda la República Mexicana ¿Qué es de? que es de 303 pesos Al para 303 pesos diarios para una persona en la entidad de la Ciudad de México y todas las demás entidades, y para la zona fronteriza es de 420 pesos, porque tiene que ser más competitivo En horario de 8 y más alto. Oye, Marco, Horario pero de 8 horas. también pasa mucho que a veces tenemos unas casas gigantes y no es un departamentito de 80 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, y la persona tiene que sobreesforzarse y es la única que trabaja. ¿Cómo pueden defenderse en ese caso? Sí, no puede exceder, por ejemplo, de esas 8 horas, tendrías que repartirlas y 2 horas va a estar haciendo cocina. Es más, habla hasta de descansos y se tiene la obligación de dar un descanso de 1 día y medio por semana. Y también un descanso después del Intervalos, almuerzo, ¿no? exactamente, y los intervalos. Intervalos. Y luego están trabajando, y las 8 horas, no, que les den una Y tiene que media tener hora. un descanso nocturno cuando menos de 9 horas. Si tú quieres repartir las 8 horas como tú gustes como empleador, tienes que darle 9 horas de descanso, Ok. porque bien lo dijiste, ¿no? Bien lo dijeron ustedes. De repente se levantan muy temprano, son los últimos en dormirse y están en disponibilidad casi de 24 horas, lo cual no debe de ser. Oye, Marco, ¿y cómo determinamos qué labores vamos a hacer en la casa? Porque, por ejemplo, yo tenía una tía muy abusiva que agarraba y decía, ay, te limpias la casa, yo ya me voy, y luego me haces de comer al rato, y luego me lavas y me planchas toda la ropa, y quería que hiciera No, hombre, todo. como la madrastra de la Cenicienta. Exacto. tal cual. Entonces, ¿cómo determinamos qué labores específicamente? O sea, ¿hay un sueldo diferente por cada labor? No, realmente es un empleo general, son actividades las labores de la domésticas, casa. las labores del hogar propiamente, lo que comprende como tal, que puede ser cocina, aseo, cuidados y ciertas actividades de mantenimiento Oye, de la casa. y en la cuestión médica, se están obligados a darle... Por eso están obligados a dar seguridad social. Y la verdad, inscribir a una persona en el Seguro Social es sumamente barato, Ajá. es muy económico y le da seguridad social y responde para cualquier riesgo de trabajo también, Mientras esté trabajando mientras contigo. esté trabajando contigo. ¿Es correcto? Bueno, ya está respaldado por la ley, pero Ya en está realidad es respaldado. hacer nosotros también conciencia de que estos seres nos están ayudando muchísimo a continuar con nuestra vida y que son exactamente iguales que nosotros, solamente que con una labor diferente. De repente usted trabaja en la oficina y tiene a alguien que lo ayude en casa, pues ellos son iguales y hay que amarlos y quererlos y procurarlos también. Sí, y respetarlo sobre todo. Respetarlos, porque de verdad... Cuestiones como- de dignidad Como pura. decía hace rato, que los tratan de una manera muy despectiva. Sí, sí, y sí. los nombran de maneras despectivas. Entonces, ¿también eso podemos denunciarlo? Sí, claro, porque es una discriminación y atenta contra el artículo primero constitucional. O sea, puede haber demandas laborales que... Puede de haber repente- demandas laborales y hasta denuncias penales si te pasas de listo. Y Por tiene maltrato. que haber, si usted de repente está trabajando en una casa y se identifica con todos estos problemas, denuncie, no permita que pasen por encima de su dignidad, pues las autoridades, gracias a Dios, ya está legislado Ya y va está a haber una legislado. respuesta, ¿no? Hasta de abusos, porque también de que, ay, que mi hijo que ya está despertando la adolescencia y abusaban. Sí, no, eso es otra abusaban. connotación, Entonces, porque- todo ese tipo de situaciones Sí, sí. se pueden denunciar. Eso implicaría un delito de No. naturaleza sexual muy grave. Además por inteligencia, ¿no? Porque estos seres conocen tus horarios, estos seres conocen tus luces, tus sombras, conocen todo de ti, son parte de tu familia porque conviven contigo incluso más que tu propia familia. ¿Y Entonces, se les puede solicitar entonces Sí, a claro, ellos? también ¿Cómo- tienen qué- obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Ya vimos los derechos, pero ¿cuáles serían las obligaciones? Las del empleado obligaciones, doméstico? prestar el trabajo en las condiciones que se les están dando, responder con lealtad, con buena fe y confianza. honestidad, también, porque ¿no? De no tomar por ahí me nada. decían, es que, por ejemplo, si un trabajador del hogar toma algo ajeno, pues es un robo, llamándole Sí. como es.
Sí. Es un robo. Sí. Entonces tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y también de lo que piden, porque ya de repente hay muchas instituciones que trabajan. Dice, si quieres a esta persona que labore contigo, hay un grupo de trabajadoras y exigen un cuarto con cable, con internet, con todo eso que exigen. No, sería parte ¿También de o una no? habitación que le tienes que dar en condiciones dignas y salubres. Dignas y salubres. Salud. Baño ¿Y para se puede hacer, por ejemplo, contratos de confidencialidad con ellas de lo que De pasa hecho, en la dentro casa? del contrato que se debería hacer, que no se hace, pero se debería hacer, está dentro de las cláusulas precisamente la confidencialidad. ¿Hay algún machote de contrato en Sí, internet que hay se pueda... contratos en internet y en las procuradurías de la defensa del trabajo hay quien te asesora para elaborar un contrato y gratis. Y te asesoran gratis. Esto es importante de saber y remarcar. O sea, si usted de repente trabaja en el hogar, es trabajadora doméstica, ¿puede ir a dónde? A la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o Procuraduría de Defensa del Trabajo de las entidades federativas. Y cuando te despiden injustificadamente, Cuando que te nada más despiden se injustificadamente. levantó de enojada la señora y ya dijo, ay, vete. De Ya. hecho, la Ley Federal del Trabajo también dice, ellas o ellos, porque pueden ser hombres Sí, también el mayordomo. empleados del hogar, Sí. ya no domésticos, empleados del hogar, Ajá. pueden en cualquier momento hacer una rescisión del contrato avisando con 8 días de anticipación y de la misma manera que tú puedes rescindir esos servicios, notificándole y Sí, obviamente pero totalmente en el marco de la ley. de la con ley, Todos los notificándole ejercicios y que deben sí de dar. indemnizando con las partes proporcionales. Como debe ser. que Justamente. deba. Entonces, digamos, al ser un trabajo en casa, de repente, no sé, me despidieron a mí o despidieron a mi esposo y yo ya no puedo sostener el sueldo, eso no sería injustificado. Yo podría Sí, claro. despedir, nada No, más hay tener los justificación. 8 días. Hay justificación ¿no? porque no tienes cómo pagar, simplemente pagas las partes proporcionales que están pendientes y en ese Y momento se le liquida y se le borrón y dan cuenta las nueva. razones, ya no Entonces, te podemos sí, claro. pagar. Ese despido injustificado, ¿cómo lo describirías? Porque en realidad es Pues, simplemente no la es un despido, decisión. digamos que es una terminación de la relación laboral, simplemente paga tus partes proporcionales de vacaciones, de aguinaldo y de prima vacacional, que es el 25% de las vacaciones. Y no tiene que haber una causa. El hecho de ya no tener dinero para no continuar con la labor y Es además una causa regularmente se justificada. hacen convenios privados con estas personas. Muy bien. Oye, Marco, pues quédate con nosotros porque seguramente la gente en sus casas tiene muchas preguntas. Háganos las preguntas. Ahí está nuestro WhatsApp y él se queda para respondernos. Con mucho gusto. Mire, eso es lo bonito de la comunicación de ida y vuelta, que por eso tenemos el WhatsApp, porque ya están llegando muchas de las preguntas y como le habíamos dicho hace unos instantes, Marco Chávez se queda con nosotros aquí porque este tema de los empleados domésticos pues tiene mucho de dónde tratar porque hay que mejorarlo muchísimo y sobre todo aquí en nuestro país. Entonces vamos a darle nuevamente la bienvenida al abogado Gracias. aquí a la sala y la Un placer lectura a seguirte. las preguntas que ya nos transcribieron aquí en las hojitas. Así, a ver. Niñas, A ver, vamos Joel con... dice, ¿empiezo yo, me Boroto? Sí, tú. Órale. Échense un De volado. Aguascalientes, qué bonito Aguascalientes. ¿Cuáles son las consecuencias legales para un empleador que no cumple con sus obligaciones hacia el trabajador doméstico? Qué importante. Por ejemplo, en primer lugar, en el caso de que no lo asegures y no le paguen las prestaciones, es una indemnización por la totalidad de las cantidades de acuerdo a esas prestaciones. Si Ese no es el las primero. paga, ¿se puede ir a la cárcel? Sí, claro. No a la cárcel, pero sí se te puede dictar una sentencia porque hoy los juzgados laborales ya no son como antes, no son juntas administrativas, son tribunales de laboral. ¿Cuál podría ser esa sentencia, Marco? Híjole, hay sentencias altísimas por cuestión de no pagar. ¿Como multas? No, son laudos, así se denominan como tal, son laudos que son sentencias laborales que te obligan a pagar y se pueden ir en contra de tu patrimonio, Indemnizaciones. claro. Puede Ay, ser ¿a tanto así? ¿cómo Claro. se dice cuando les decomisan o cómo se dice? ¿Embargan? El embargo. Sí, hay eso es. embargo. O sea, Puede se ser puede que les llegar a embarguen embargar. Embargo propiedades precautorio y hasta enajenación de bienes para pagar. para- Y se puede para pedir una cubrir. indemnización Sí, claro. también. Sí, porque si no se hiciera exigible, no tendría razón de ser. Pues ¿Cuál sí. es la sentencia más fuerte que has visto? Porque les he visto arriba de 5 millones de pesos. ¡Wow! de verdad. Le cambió la vida a la persona. Sí, pero bueno, Con- fueron muchos años. Hoy la Ley Federal del Trabajo establece que los salarios caídos deben de tener cierta temporalidad y antes no había temporalidad. Corrió muchos años. Corrieron y por muchos eso. años, ahora es un año lo máximo. Ok. Así que aguas. Ahora sí se les puede ver negras, ¿eh? Sí. Bueno, acá tenemos otra pregunta. André dice, ¿qué puede hacer un empleado doméstico si su empleador no respeta sus derechos laborales? Acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo o demandar. Demandar por la falta de cumplimiento
de las condiciones contractuales. Mira, de aquí de la Ciudad de México, Arturo Díaz nos escribe y dice: yo pasé por una situación en donde mi jefe me explotaba y no me daba ni prestación de vacaciones, días de enfermedad, no pagaba seguro médico, ni había un contrato. Me hacía trabajar todos los días, de lunes a domingo, prácticamente todo el día. Fui a conciliación y arbitraje porque cuando me corrió además de injustificado no quería pagar una liquidación. Ya me pagó una cantidad en la que quedamos de acuerdo ambos. Pero ¿usted cree que es necesario todavía aún así llevarlo a juicio, a un juicio más grande, o considera que ya mejor ahí? Sinceramente, si él está señalando que ya existe un convenio, va a ser muy difícil llevarlo a juicio porque el convenio es un acuerdo de voluntades a través del cual se finiquita una demanda ya ves, laboral. Mi querido... A ver, y luego, ahorita dijiste de los de las demandas, pero luego la gente le da miedo a hacer demandas, pues ya tengo que contratar un abogado, sale muy caro, no tienen el dinero. ¿Qué se puede hacer? Les puedo decir una cosa, los abogados que se dedican a la materia laboral, que es muy respetable, es una especialización, regularmente cobran hasta que ganan un porcentaje de las cantidades que ganan para el trabajador. Está bien. Uy, ¿y qué se hace cuando a Derecho veces social. sobornan del otro lado al De abogado? verdad, ¿Cómo se defienden sincero, es que a partir de que hubo los cambios y las reformas a la legislación laboral y que ahora todo es judicial, es decir, a través de jueces, es mucho más difícil. Antes era administrativo, había más abajito del agua, claro, era oscurito. Hoy es más difícil porque son audiencias además orales. Qué bueno. Qué bueno. Grabadas. Paco nos dice, ¿a qué lugares podemos ir a pedir informes y ayuda, especialmente que sean gratuitos? Principalmente a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a las Procuradurías Estatales de la Defensa del Trabajo, en las 32 entidades federativas. Oye, Marco, ¿no está complicando? Porque también lo vemos del otro lado, los que emplean a este tipo de personas para ayuda del hogar, que ya con esto de la prima vacacional y el seguro y bla, 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 ya se hace más caro tener un empleado. Se hace más caro, pero la verdad se hace seguro para todos. Les voy a poner un ejemplo rápido. Sí, ¿por qué favorece también una persona que se traslada al domicilio, que trabaja todos los días en el mismo domicilio, llega temprano y le ocurre un accidente en ese inter, se considera riesgo de trabajo, porque es el tiempo estrictamente necesario para llegar a un lugar. Si tú tienes seguro social que vale muy barato de verdad, estamos hablando de menos de 1,000 pesos mensuales, esa seguridad social hace que te atiendan hasta las últimas consecuencias y hasta el último gasto en materia de seguro social. Es que estábamos muy mal acostumbrados creyendo que las personas que trabajaban en la casa no accedían como cualquier persona de la fuerza laboral. Sí, claro. Entonces, en realidad, si quieres ayuda en casa, pues lo mínimo que puedes hacer es pagar sus derechos laborales. Sí, claro. ¿no? Y Es un poco de ya es conciencia. obligación. Es Y una ya, Si forma no, de pues llega en la protegerte noche a también limpiar tu casa y Sí, no claro. contrates a Pues nadie. sí. Y hay que tenerle Pues todo es el fuerte, respeto y consideración a estas personas, Sí, nunca exacto. tratarlas despectivamente ni tratarlas mal. Están haciendo un trabajo como todos realizamos un trabajo y están ganándose con mucho esfuerzo, Claro, entonces hay que privilegiar respeto. la dignidad de esas personas. Sí. Exacto. Mi querido Marco, pues muchísimas gracias. Un gusto estar Ya saben siempre con ustedes, las ustedes. redes sociales, Jackie, las redes sociales Muchas gracias, aparecen Marco. del doctor Marco en pantalla para que usted, si tiene alguna consulta de tipo legal, pues ahí contáctelo y con todo gusto le va a ayudar al mejor Gracias. abogado de México. sin duda alguna.